decidí estudiar psicología fue a raíz de mi experiencia como maestra jardinera. Yo estudié preescolar, educación preescolar, siendo muy joven, y trabajé alrededor de 3 años como maestra jardinera. Y en esa experiencia como maestra jardinera me di cuenta que lo que yo sabía o mi carrera como maestra pues no era suficiente para abordar ciertas problemáticas en los niños que tenía a mi cuidado. Entonces fue básicamente mi experiencia profesional de maestra que me permitió decidirme a que tenía que estudiar psicología. Digamos que uno comienza el amor por la investigación con la tesis de pregrado. Yo comencé, fue ahí, desarrollando una tesis de carácter eminentemente teórico, documental, y me gustó mucho desarrollar ese proceso investigativo, y luego ya hice investigaciones que tenían que ver con mi desempeño profesional. La que más recuerdo, yo diría que las investigaciones que he hecho todas han tenido un interés y un impacto en mi vida, y por ello las recuerdo a todas por igual. Pero digamos que una investigación que en su justo momento tuve que terminarla porque había por trámites, por formalismos que se debían cumplir, había que darle un fin. Fue mi trabajo alrededor de la tragedia griega Medea, y digamos que esa investigación o esa temática la he seguido investigando a lo largo de mi vida profesional, y cada vez encuentro que hay cosas bien interesantes que me permiten comprender aún más la pregunta de investigación que en ese entonces formulé y que tenía que ver con el filicidio. Entonces es un tema que para mí ha sido muy, muy interesante, que me encanta, y la he seguido trabajando a lo largo de los años, y cada vez amplío más, digamos, mi comprensión sobre esa temática. El tema debe ser para mí pertinente, tiene que ver con mi formación teórica, tiene también que ver con lo que esté haciendo en el momento. Digamos que la investigación sobre filicidio a través de la tragedia griega Medea, pues en ese momento era un interés caro para mí, las tragedias griegas. Trabajar sobre las tragedias griegas era también un interés caro para mí, y relacionado con mi práctica profesional, lo del maltrato a los niños. Entonces, en esa línea de ideas, pues yo escogí hacer un trabajo que reuniera tanto el maltrato infantil como la tragedia griega, y ahí decidí que quería trabajar el filicidio mediante la literatura, en este caso la tragedia griega, que ha sido digamos que es un interés y es un gusto que he tenido desde los 6 años. Las tragedias griegas para mí han sido de interés desde los 6 años, las leí todas, o muchas de ellas las leí a los 6 años, entonces como que ahí se reunió, en esa investigación, se reunió un interés o una motivación sobre la tragedia griega con una motivación relacionada con mi práctica profesional. Y ahí elegí hacer esa investigación, o decidí cómo hacer esa investigación. Prácticas de crianza, el tema de prácticas de crianza lo trabajé porque en ese momento estaba haciendo mi posgrado, es decir, mi maestría en psicología con énfasis cultural. Entonces estaba en ese momento muy motivada sobre el contexto cultural, y sentí que era muy importante analizar este fenómeno del desplazamiento y analizarlo desde las voces de las madres, y sobre todo analizar esto de las prácticas de crianza, mirar cómo en una situación de desplazamiento, cómo se desenvuelven estas madres, cómo lo hacen, cuáles pueden ser los cambios
que se dan en estas prácticas de crianza bajo esas condiciones de desplazamiento, de exclusión, de pobreza también. Entonces, a raíz de esa situación, pues decidí que ese tema era bien importante para mí. Pensaría desde mi experiencia poder definir cuál es el problema que quiero investigar. Lo pienso con respecto a mi experiencia particular y lo pienso respecto a la experiencia como asesora de trabajos de grado. En este momento, bueno, hasta hace un tiempo muy cercano, estuve asesorando trabajos de grado de comunicación social en otra universidad, y me di cuenta o pude apreciar en los estudiantes cómo para ellos es muy difícil definir cuál es el problema, cuál es la pregunta de investigación. Y sigue siendo tan difícil que a veces ya han recogido la información, ya han hecho como todo el proceso de campo, y sin embargo todavía como que no logran compaginar este material que han recogido con la pregunta. La pregunta pareciera que se desvanece, como que se vuelve evanescente en un momento dado para ellos. Entonces pensaría que la pregunta de investigación es bien importante, porque cuando uno tiene clara la pregunta, uno tiene claro, digamos, esto de la pregunta de investigación, pues uno sabe que una pregunta está totalmente unida a la parte metodológica, como nos lo dice en algún momento Vygotsky en uno de sus textos. Él nos plantea cómo, para hablar del objeto de estudio, tenemos que tener claro el cómo llevar a cabo o cómo darle respuesta a ese objeto de estudio. Y él nos invita siempre a tener en cuenta que el objeto de estudio está totalmente articulado, enlazado con la metodología que uno implementa. Entonces, pensaría que por eso se hace tan difícil, no solamente para los estudiantes, sino para uno mismo, el poder sorprenderme. Si yo no me sorprendo mientras estoy haciendo mi investigación, como en ese proceso de descubrimiento, ese proceso como de asombro, si yo no tengo eso, creería que es una investigación que no es dinámica, no es vital, es una investigación que perdería sentido. Pienso que para mí lo más importante es poder sentir o experimentar esa sensación de asombro. Si eso no está presente, no resulta adecuado. Eso depende de la pregunta de investigación, depende del proceso metodológico a desarrollar. Pensaría que no hay un tiempo específico para llevar a cabo una investigación. Sin embargo, Colciencias le determina al investigador los tiempos, y se le da tanto dinero para que usted haga una investigación en tanto tiempo, y usualmente el tiempo es un año, o casi un año. Todas mis investigaciones las he hecho dentro de la metodología, dentro del enfoque metodológico cualitativo. Eso implica tener en cuenta el aspecto dialógico, el aspecto plural, la construcción de sentidos, diseños abiertos, flexibles, y lo he hecho dentro de dos marcos teóricos, porque esa ha sido mi formación. El marco teórico psicoanalítico y el marco teórico cultural, el enfoque cultural. Entonces desde ahí me he movido, y creo que no riñen ninguno de los dos enfoques. Si uno los fuera a utilizar, no riñen para nada el enfoque psicoanalítico con una perspectiva cultural. Entonces desde ahí me he movido, porque creo firmemente que la realidad se construye. Creo firmemente que la cultura ejerce un efecto bien importante en la existencia humana, y desde ahí me muevo. Creo firmemente también en una construcción
del inconsciente, de un efecto del inconsciente en la vida del ser humano. Entonces intento como organizar esos conceptos y también depende de la pregunta que me haya hecho en la investigación, pero desde esos enfoques trato de mirar la realidad, de intentar entender la realidad, desde el enfoque psicoanalítico, desde el enfoque cultural y desde un enfoque metodológico cualitativo eminentemente. Bueno, digamos que artículos, un gran número en diferentes revistas. A nivel de libros, sí, tres libros. Uno, Maternidad y pulsión de muerte en la tragedia griega Medea. Otro, Prácticas de crianza, procesos de aculturación y enculturación en familias desplazadas. Y otro, De lo sublime a lo patético en la relación de pareja. Pues este último libro se alimenta tanto de mi trabajo en la tragedia griega Medea como también en mi experiencia clínica, como psicóloga clínica. Sí, en la medida en que para mí el cine está dentro de aquellas herramientas simbólicas, aquellas herramientas de ordenamiento simbólico de una sociedad. Desde ahí, obviamente, considero que el cine es una opción viable, es una opción pertinente, válida para analizar, para abordar problemáticas sociales, para generar condiciones diferentes en ciertas comunidades, en ciertos colectivos, y desde esa perspectiva pues me parece que es una opción válida, como por ejemplo hacer una investigación entrevistando gente, haciendo trabajo de campo, entrevistando gente. También el cine puede ser una valiosa herramienta en donde implica también indagar, implica también tener un espíritu de descubrimiento, de asombro. Insisto ahí, y es que cualquier experiencia investigativa, ya sea desde el cine o desde donde el investigador se la formule, pues debe de generar asombro, y el cine eso lo permite, y esa película pues es un ejemplo muy interesante de cómo se puede abordar la realidad social con un grupo, y cómo después de que ya surge el producto, que es la película como tal, también sigue generando cambios, sigue generando reflexiones en las personas que ven la película. Entonces me parece que es una opción igualmente pertinente, válida, y que pues tiene una condición diferente en la medida en que como experiencia artística pues puede llegar a muchas personas más. Entonces creo que sería muy interesante.